Willie Nelson no es solo una leyenda de la música country, es un monumento viviente al dolor, la perseverancia y la rebelión poética. Nos regaló On the Road Again, una canción que capta el espíritu de los vagabundos, el dolor de las carreteras interminables y la belleza de un alma que nunca puede quedarse quieta. Pero detrás de esa cálida melodía vive un hombre que ha capeado tormentas mucho mayores de lo que la mayoría podría imaginar. Durante más de 7 décadas, se ha mantenido inquebrantable a través de la traición, el colapso y la pérdida indecible, convirtiendo cada cicatriz en una canción que se cosió en los corazones de millones de personas. No se limitó a sobrevivir. Transformó la desgracia en dignidad, el silencio en himnos y el dolor en gracia. Ahora, a los 92 años, mientras la mayoría descansaría, Willie sigue enfrentándose al mundo con una fuerza tranquila y un fuego que se niega a apagarse. Pero tras esa sonrisa tranquila, se esconde un peso que pocos pueden comprender. Los últimos años de su viaje pueden contener verdades más inquietantes que nunca. No apartes la mirada, porque lo que aún está soportando puede convertirse en el capítulo más poderoso de todos. Y si su voz alguna vez ha removido algo dentro de ti, deja un like más abajo como un pequeño tributo al hombre que lo dio todo al mundo, y aún no ha dejado de darlo. Algunos corazones nacen con grietas demasiado anchas para que la infancia pueda llenarlas. Antes de que fuera una leyenda, antes de que el mundo escuchara la gravilla de su voz o la dolorosa belleza de On the Road Again, Willie Nelson era solo un niño olvidado en el polvo de Abbott, Texas, nacido en 1933 y dejado atrás mucho antes de que tuviera la oportunidad de pertenecer. Su madre se marchó primero, desapareciendo de su vida como el humo. Ni una nota, ni una despedida. Su padre, que apenas se sostenía, volvió a casarse y desapareció también. Willie era solo un bebé demasiado joven para entender la traición, pero lo bastante mayor para sentir su ardor. Él y su hermana Bobby quedaron al cuidado de sus abuelos pobres, pero de buen corazón, que hicieron lo que pudieron para sacar adelante a 2 niños a los que nadie más se quedaba a querer. No fue negligencia, fue supervivencia, pero la supervivencia tuvo un coste brutal. Su abuelo, herrero, y la primera persona que puso una guitarra en las pequeñas manos de Willie, se convirtió en la única ancla del niño, su fuerza silenciosa, su héroe. Y entonces, cuando Willie tenía solo 6 años, una neumonía se lo llevó. Aquella pérdida no solo fue devastadora, sino que destrozó el poco sentido de seguridad que le quedaba. En su autobiografía, Willie escribió con una claridad desgarradora: «Nuestra separación de mamá y papá parecía peor que la muerte, porque seguían ahí fuera en el mundo. Pero no estaban conmigo, y con Bobby como se suponía que debían estar. Qué cruel, qué frío, qué imposiblemente doloroso para un niño saber que sus padres estaban vivos, pero no interesados, no presentes, no localizables. El dolor no era solo pena, era abandono crudo e implacable. La mayoría de los niños lloran por sus padres cuando se han ido. Willie lloraba sabiendo que los suyos nunca volverían. Cuando cumplió 7 años en 1940, ya no jugaba con juguetes, se aferraba a una guitarra como si fuera un salvavidas. No aprendió acordes por diversión. Los aprendió para calmar la tormenta que había dentro de su pecho. A los 9 años, mientras otros niños jugaban en la tierra, Willie actuaba en bares locales y con una banda de polka bohemia, intentando convertir el dolor en sonido y el sonido en supervivencia. Cantaba gospel en la iglesia, pero incluso en la casa de Dios era un niño pequeño que no cantaba para salvarse, sino para que alguien le oyera. Cada escenario que pisaba, incluso de niño, era menos una actuación que una súplica, un grito de conexión. La música que un día aliviaría a millones de personas nació de las noches en que se quedaba despierto mirando al techo preguntándose por qué el amor siempre se iba. Incluso décadas después, esa pregunta le perseguía. En entrevistas admitía en voz baja: siempre había ese silencio. Yo lo llenaba con canciones porque nadie más me hablaba.
¿Qué tipo de dolor debe soportar un niño para construir toda una carrera a partir de la soledad? ¿Qué tan vacía debe estar una casa para que sus ecos se conviertan en letras? Willie nunca olvidó aquellos días, ni la forma en que el sol de Texas le quemaba la espalda, mientras recogía algodón con dedos sangrantes, ni la forma en que el hambre le carcomía, no solo en el estómago, sino en el corazón. Cuando llegó a la adolescencia, ya había visto más pérdidas que la mayoría de los adultos, tumbas despedidas y puertas que nunca volvieron a abrirse. Y aún así siguió cantando porque si no lo hacía, el silencio podría habérselo tragado entero. El sol de Texas no solo brilla, sino que castiga. Y para el adolescente Willie Nelson, ese calor abrasador se convirtió en parte de su ritual diario, inclinarse sobre los campos de algodón, con los dedos llenos de ampollas, y la espalda dolorida, intentando arrancar algo, lo que fuera, de la tierra para alimentar a su familia. No era ambición, era supervivencia. A los 14 años, en torno al 1947, ya había pasado por más trabajos que la mayoría de los adultos que le doblaban la edad: podador de árboles, telefonista, portero de discoteca, vendedor de enciclopedias, disc jockey. Fregó platos, remendó sillas de montar, trepó por postes, vendió libros de puerta en puerta. A familias tan pobres que ni siquiera tenían un sofá donde sentarse. En una entrevista posterior, Willie confesó: estaba vendiendo un juego de enciclopedias de 600 a gente que no podía permitirse una comida decente. No me parecía bien. Pero cuando eres joven, estás arruinado, y persigues algo tan frágil como un sueño, coges lo que puedes. Tocaba en bares por la noche, tocaba canciones country en tocadiscos polvorientos durante el día, y dormía donde podía, a veces en el suelo, a veces en el coche, a veces ni siquiera dormía. Y Nashville, el lugar con el que sueña todo músico country, le cerró las puertas en las narices una y otra vez. Ni discográfica, ni interés, ni promesas. Solo puertas cerradas y largos silencios. Entonces llegó un momento tan oscuro, tan penetrante, que Willie estuvo a punto de no superarlo. En sus 20s, viviendo en una caravana destartalada, a la orilla de un cementerio cerca de Nashville, abrumado por el rechazo, el fracaso, y bebiendo demasiado solo para conciliar el sueño. Willie salió a la noche en medio de una calle habitualmente concurrida, y se tumbó. No porque quisiera hacer una declaración, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Nadie se detuvo. Nadie se dio cuenta. Los coches pasaron a su lado como si él no estuviera allí. En ese momento la vida no pasó ante sus ojos. Solo hubo silencio. ¿Estuve aliviado? ¿Estuve decepcionado?, escribió más tarde. No puedo decirlo con seguridad. Todo lo que sé es que me levanté, volví al bar y me tomé otra copa. No es el tipo de historia que acaba en aplausos, pero es el tipo de historia que hace nacer leyendas, porque a veces lo más fuerte que puede hacer una persona es simplemente levantarse. Una noche sin dinero, sin coche y sin un lugar donde dormir, intentó hacer autostop hasta Portland, Oregón, para encontrar a su madre. Nadie se detuvo, así que se acurrucó en una cuneta cerca de la autopista con su guitarra al lado. La lluvia empapándole la ropa, preguntándose cuánto más bajo podía caer la vida. Entonces un desconocido, un camionero, le ofreció llevarle y $10 para un billete de autobús. Ese momento pasó a formar parte de la silenciosa mitología que rodeaba a Willie, no como una superestrella, sino como un hombre que se negaba a permanecer roto. Más tarde, calificaría aquellos años de larga tormenta, y realmente lo fue. Una tormenta sin refugio, sin brújula, sin aplausos. Pero en algún lugar dentro de esa tormenta, Willie encontró algo más fuerte que el consuelo. La verdad cruda y sin filtros de que la música era todo lo que tenía y tendría que ser suficiente. Algunos hombres escriben la historia. Willie Nelson escribió su banda sonora mucho antes de que el mundo conociera siquiera su nombre. A finales de los 1950, tras años de recoger algodón bajo el cruel sol de Texas, podar árboles para mantenerse alimentado y ganarse la vida a duras penas como DJ y friegaplatos, seguía aferrado a su guitarra como si fuera oxígeno.
Tocaba en clubes nocturnos, enviaba maquetas y garabateaba letras hasta altas horas de la noche. Letras que algún día definirían la música estadounidense. Pero entonces nadie escuchaba. Era 1959, Willie estaba arruinado, vivía en un modesto apartamento de Houston, con un bebé en camino. Había escrito una sentida balada gospel titulada Family Bible, inspirada en los recuerdos de su abuela, cantando himnos alrededor de la mesa. La canción se convirtió en un éxito radiofónico para Claude Gray, alabado por su cruda pureza y su mensaje intemporal, pero el nombre de Willie ni siquiera figuraba en la etiqueta. Los aplausos llegaron, pero no para él. Aquel desengaño se convertiría en un patrón. Durante los años siguientes escribiría una canción tras otra, cada una de ellas, una obra maestra que se colaba en el punto de mira de otra persona. Crazy, una inquietante melodía extraída de lo más profundo del dolor, y el anhelo saltó a la fama eterna, a través de la voz de Patsy Cline. Se convirtió en una de las canciones de gramola más escuchadas de todos los tiempos. Funny How Time Slips Away fue grabada por Billy Walker. Pretty Paper encontró la vida a través de Roy Orbison. No eran solo canciones, eran la arquitectura emocional de una generación. Y sin embargo, para el oyente medio Willie Nelson, era invisible. Mientras sus letras resonaban en todos los bares y máquinas de discos, el hombre detrás de la música servía copas, no firmaba autógrafos. Nashville no solo guardaba silencio, sino que lo desdeñaba. Cuando intentó cantar su propia verdad, los productores dijeron que su voz era demasiado áspera, demasiado cruda, demasiado curtida. Decían que no tenía el aspecto adecuado. Ni pompadour ni pedrería, solo pelo trenzado, ojos amables, y una cara que llevaba todas las millas que había visto. No oían el alma en la grava, no vieron la poesía en su cansancio. Querían lustre. Willie trajo la verdad, y por eso le dijeron que no pertenecía al grupo. Imagina escribir la banda sonora del éxito de otra persona, mientras te dicen que tu propia historia no es lo bastante buena para ser escuchada. No era solo rechazo, era borrado. Mientras otros artistas escalaban listas de éxitos a lomos de sus palabras, él recorría calles oscuras en busca de guitarras de segunda mano y oídos comprensivos. Trabajó como pinchadiscos en emisoras diminutas, hizo de corista en tocadiscos y enseñó en la escuela dominical para sobrevivir. Y aún así escribió con cada canción que regalaba una parte de él desaparecía en la fama de otra persona. La angustia no era ruidosa, pero sí constante. El tipo de dolor lento que se entierra en tu pecho y nunca se va del todo. Para muchos, este habría sido el verso final, pero para Willie era solo el silencio antes de la tormenta. En las primeras 1970s, Nashville había decidido en silencio. Willie Nelson no encajaba. Su voz no encajaba en su molde. Su aspecto no encajaba en sus trajes. Sus canciones eran crudas, espirituales, desafiantes, pero querían brillo, pedrería y previsibilidad radiofónica. Así que cuando la RCA lo abandonó y los críticos lo descartaron, recogió el poco orgullo que le quedaba y regresó a Texas. Su rancho de Ridgetop se había quemado hasta los cimientos unos meses antes, un incendio que pareció más simbólico que accidental, como la quema final de todo lo que había intentado ser para la industria. A los 39 años, roto y magullado, podría haber desaparecido. Pero en lugar de eso, en el tranquilo caos de Austin, Texas, le esperaba algo inesperado. Austin no era como Nashville. No había trajes rígidos ni reglas sobre el twang o el tempo. En bares llenos de humo y escenarios de patio trasero, los hippies de pelo largo se sentaban junto a vaqueros de rodeo. No les importaba si parecías un rebelde. Solo les importaba si sonabas como uno de ellos. Y cuando Willie entró marcado por el rechazo, pero aún zumbando con poesía, vieron lo que Nashville nunca vio un forajido. En 1973, publicó Shotgun Willie, un álbum andrajoso y sin remordimientos que no mendigaba aprobación. No le importaba la radio, solo decía la verdad. Y por primera vez la gente escuchaba no porque fuera perfecto, sino porque era real.
En 1975, publicó Red-Headed Stranger, un álbum conceptual con silencios inquietantes y una producción despojada. RCA le había dicho una vez que limpiara. Columbia Records le dejó correr a sus anchas. El resultado: una obra maestra. La crítica la calificó de poco comercial, pero los fans la consideraron una revelación. Ese mismo año, unió sus fuerzas a las de Waylon Jennings, Jesse Coulter y Tom Paul Glaser para crear Wanted the Outlaws, el primer álbum de country que alcanzó el disco de platino. De repente el hombre al que antes descartaban se convirtió en el rostro de un movimiento. Pero no se trataba solo de música. Willie ya no solo cantaba sobre el desamor, sino que era la prueba de que de las cenizas del rechazo podía surgir un nuevo tipo de fuego. Llevaba trenzas, fumaba hierba, tocaba la guitarra a su manera y se atrevía a sonar como él mismo. Y al hacerlo, dio permiso a todos los demás inadaptados soñadores y vagabundos a los que se les había dicho que no encajaban. Willie ya no perseguía el estrellato. Se había convertido en algo más grande, la voz de los no comercializables, el himno de los descartados. El proscrito no solo había encontrado un foco de atención, había construido su propio maldito escenario. Y por primera vez en su vida, el mundo por fin levantó la vista y escuchó. Pero mientras el mundo cantaba por fin sus canciones detrás de los focos, otra tormenta se estaba formando silenciosamente, una de la que ni siquiera la fama podía protegerle. Justo cuando Willie Nelson resurgía de las cenizas del rechazo, su vida personal se desmoronaba bajo el peso de secretos demasiado pesados para cargar con ellos. Por aquel entonces aún estaba casado con Shirley Coley, su segunda esposa, una cantante, una compañera, alguien que había estado a su lado durante largas noches en la carretera y silencios más largos en la oscuridad. Pero entonces llegó el sobre. Una tarde tranquila, Shirley abrió por error una factura del hospital. No iba dirigida a ella, pero el nombre impreso en el interior era inconfundible. El cargo era por el parto de una niña nacida de la señora Connie Nelson. Shirley se quedó mirando la página. No necesitaba hacer La verdad estaba ahí en tinta y números. Willie intentó desviar la atención, restarle importancia, suavizar el golpe. No es para tanto, dijo, solo una visita al hospital. Pero la factura decía otra cosa. Finalmente confesó con voz tranquila y derrotada. Connie es mi novia. Paula es nuestra hija. Ese momento destrozó lo que quedaba entre ellas. No fue solo una traición. Fue el tipo de verdad que deja una cicatriz que ninguna disculpa puede borrar. El matrimonio terminó, y aunque él seguiría casándose con Connie, el coste de esa unión perduraría durante décadas no solo en los titulares, sino en la culpa. Willie diría más tarde casi con un suspiro, «No existen las exesposas, solo las adicionales». Una frase envuelta en humor, pero bajo ella, el agotamiento, el cansancio, el dolor de demasiadas despedidas. Por esas mismas fechas, su querido rancho de Ridgetop ya había ardido hasta los cimientos, un lugar en el que había volcado su corazón, sus raíces y su esperanza. Todo se había ido. Su matrimonio se había ido. Su contrato discográfico se había ido. Nashville desapareció. Con solo 40 años, se encontró emocionalmente en bancarrota, espiritualmente vacío, sentado en las ruinas de todo lo que había intentado construir. Hubo un momento, admitiría más tarde, en que estuvo a punto de abandonar la música por completo. No porque dejara de amarlo, sino porque temía no tener ya fuerzas para sobrevivir a él. Y sin embargo, incluso entonces, algo dentro de él se negaba a morir. Tal vez fuera terquedad, tal vez fuera la culpa, tal vez la voz de un niño que una vez rasgó una guitarra en un banco de la iglesia, creyendo que la música aún podía curar. Pero fuera lo que fuera, le empujó de nuevo al escenario, incluso con el corazón roto y la conciencia pesada. Y eso es lo que hacía diferente a Willie Nelson. No solo la voz, no solo las canciones, sino la forma en que se desangraba en silencio, y luego seguía caminando a través del fuego, a través del fracaso, a través del desamor, y nunca dejaba de cantar.
Las llamas no solo se llevaron su casa. A medida que su matrimonio se desmoronaba y Nashville cerraba sus puertas, Willie no solo abandonaba una carrera, sino que se adentraba en lo desconocido, cargando únicamente con sus cicatrices y un sonido que el mundo nunca había escuchado del todo. Pensaron que estaba acabado. Un hombre cuya voz era demasiado cruda, cuyo aspecto estaba demasiado curtido, cuyas mejores canciones habían sido vendidas y cantadas por otros. A principios de los 1970, Nashville había expulsado silenciosamente a Willie Nelson como una página gastada de un libro olvidado. Su rancho de Ridgetop había ardido hasta los cimientos, cenizas y humo donde antes estaban sus sueños. Su matrimonio con Shirley Collie se había derrumbado entre escándalos y penas. Y RCA, el último hilo que le ataba a la industria, quería que se doblara o se rompiera. No eligió ninguna de las dos. En cambio, a los 39, Willie Nelson recogió las ruinas de su vida y regresó al único lugar que no le pedía que cambiara Texas. Austin no esperaba con un contrato discográfico o un escenario reluciente. Ofrecía algo mucho más raro: libertad. El tipo de libertad que olía a cerveza y sudor en los bares de carretera, que bailaba descalza sobre suelos de tierra bajo cielos estrellados. El tipo de libertad en la que la música no se fabricaba. Austin en los primeros 70 era caos y armonía a la vez. Los hippies de pelo largo rasgueaban junto a vaqueros envejecidos. Rednecks y radicales se sentaban hombro con hombro en pequeños locales a los que no les importaba si tus botas estaban pulidas, solo si tu canción era honesta. Y en este desorden salvaje y hermoso, Willie Nelson encontró su hogar. Ya no intentaba impresionar a Nashville, escribía y cantaba como el hombre que realmente era. En 1973, dejó caer Shotgun Willie, un álbum que no se disculpaba por nada. Era afilado sin pulir, desafiante, exactamente como el propio hombre. Los críticos no sabían qué hacer con él, pero los fans lo sentían en sus huesos. Willie ya no perseguía la aprobación, decía la verdad. Luego llegó Faces and Stages, un álbum conceptual de desamor que parecía arrancado directamente de su alma magullada. Y por último, en 1975, publicó Red-Headed Stranger. La discográfica pensó que era un error. Demasiado tranquilo, demasiado escaso, demasiado extraño. Pero de eso se trataba. No sonaba a otra cosa, sonaba a Willie. Aquel álbum construido a base de suaves rasgueos y silencios fantasmales no gritaba para llamar la atención. Susurraba, y el mundo se inclinaba para escucharlo. Ese mismo año se asoció con Waylon Jennings, Jesse Coulter y Tom Paul Glaser para grabar Wanted, The Outlaws, el primer álbum de country que alcanzó el disco de platino. Juntos no solo tocaban música, estaban reescribiendo las reglas. Willie se dejaba crecer el pelo, vestía lo que quería, fumaba lo que le apetecía y tocaba como un hombre que había renacido. Nada de pedrería ni de buscar aprobación. Solo una guitarra llamada Trigger, un corazón TBI, Yo Want de cicatrices, y una voz que por fin tenía espacio para resonar. No se abrió paso a zarpazos para volver al candelero, sino que construyó uno nuevo con sus propias manos, sus propios acordes, su propia verdad. Y de algún modo en el salvaje corazón de Texas, el mundo empezó a escuchar al hombre al que una vez mandaron sentarse y callarse. Willie no solo volvió a la música, volvió a sí mismo. En los albores de las 1990s, Willie Nelson ya había hecho lo imposible: resurgir de sus cenizas, construir su propio escenario, redefinir la música country y convertirse en un icono del outlaw soul. Pero justo cuando el mundo creía que había superado todas las tormentas, llegó otra. Esta vez no vino con fuego o desamor. Vino en forma de carta. Fría, oficial, implacable. Hacienda le reclamaba $16,7 millones en impuestos impagados. Años de mala gestión financiera, malos asesores y confianza ciega le habían pasado factura. Y en un instante todo lo que Willie había reconstruido, su rancho, su estudio, sus recuerdos, había desaparecido. Los agentes federales allanaron su casa, confiscaron su preciado equipo de grabación e incluso se llevaron a Trigger, su querida guitarra. Para Willie,
No se trataba solo de perder cosas, sino de ver cómo el trabajo de toda su vida era empaquetado y sacado por la puerta. Para un hombre que ya había perdido tanto en la vida, este fue un golpe que podría haber acabado con él. Pero no lo hizo. En lugar de esconderse, se puso a trabajar. Willie no se quejó, no se culpó, no se doblegó. Hizo lo que siempre había hecho cuando el mundo le derribaba. Hacía música. Pero esta vez no era para las listas, sino para sobrevivir. En 1992, con nada más que un estudio despojado, y su voz grabó un álbum titulado The IRS Tapes Who'll Buy My Memories. El concepto era simple, crudo, honesto. Un hombre cantando su historia, ofreciendo su pasado para comprar su futuro. Sin ostentación, sin producción. Solo dolor, memoria y melodía emitidos y vendidos directamente al público a través de infomerciales nocturnos. Y entonces ocurrió algo extraordinario. América escuchó. Los fans viejos y nuevos se unieron a él. Compraron el álbum no por lástima, sino por amor. Recordaron las canciones que les había regalado en sus noches más solitarias. No fue un regreso triunfal impulsado por discográficas o productores, sino por el puro poder de la conexión. Poco a poco, dólar a dólar, Willie fue reduciendo la montaña de deudas. No se declaró en quiebra, ni se escondió detrás de abogados. Se puso delante de su público y cantó, y ellos respondieron. A mediados de los 90, la mayor parte de la deuda estaba saldada. Recuperó a Trigger, recuperó su dignidad y lo que es más, volvió a recordar al mundo que la resistencia es más fuerte que la ruina. Para la mayoría de los artistas de IRS Tapes, habría sido una triste nota a pie de página. Para Willie eran otro capítulo de una historia que se negaba a terminar. Un hombre puesto de rodillas que encontró un micrófono y volvió a levantarse. Incluso las leyendas sangran en silencio, y para Willie Nelson, los cortes más profundos no vinieron del fracaso ni del rechazo, sino de los rostros que ya no podría volver a ver. Era el día de Navidad 1990. Y uno coma cuando el tiempo se detuvo. Mientras millones encendían velas, abrían regalos y abrazaban a la familia Willie, recibió una llamada telefónica que hizo añicos algo irreparable. Su primogénito Billy Nelson había fallecido en circunstancias desgarradoras. Billy había estado trabajando en un álbum de gospel reflejo de la fe, y la fragilidad, pero a puerta cerrada, se había desatado una silenciosa tormenta. Willie diría más tarde con las palabras más sencillas y devastadoras: «Nunca he experimentado nada tan devastador en mi vida. No hay canciones para un dolor así, no hay melodía para un silencio tan profundo». Durante años, cada nota que rasgueaba llevaba un eco de la voz de Billy, un recuerdo inacabado. Y cada Navidad desde entonces, detrás de las luces y las risas, vivía el dolor de un padre silencioso, pero implacable. Una herida vendada con música pero nunca curada. Dejó de tocar en espectáculos navideños durante un tiempo, y cuando volvió nunca volvió a ser lo mismo. Los fans dicen que podían oírlo en su voz, un peso detrás de cada letra, una pausa tranquila donde nunca solía haberla, y esa silla vacía en cada reunión familiar. Todavía está ahí. Luego llegó febrero 2020, el mundo apenas empezaba a susurrar sobre un virus, pero Willie ya se preparaba para otro tipo de pérdida, la que le había estado rondando durante décadas. Paul English, su batería guardaespaldas, compañero de fechorías y hermano de espíritu, falleció a la edad de 87, Paul no era solo un compañero de banda, era de la familia. Se conocieron en 1955, cuando Willie aún dormía en coches y tocaba para conseguir calderilla. Paul apareció con un par de brochas y una caja de cartón afirmando que sabía tocar la batería, y de alguna manera lo hizo. A través de peleas en bares, carteras vacías y carreteras interminables, Paul estuvo ahí. Willie dijo una vez: «Si no me hubiera ido con Willie, estaría en la cárcel o muerto». Y no era una broma. Paul llevaba dinero, vigilaba la banda, ajustaba cuentas y a veces cobraba deudas con una pistola en la bota. Pero sobre todo, era el ancla de Willie, en la locura. Era el tipo de hombre que no se inmutaba en el caos. Cuando los compañeros de banda discutían, Paul
no hablaba, solo lanzaba una mirada y se hacía el silencio. Tras la muerte de Paul Amy, la hija de Willie le llamaba el coatriarca de su familia. No solo llevaba el compás de la batería, sino que mantenía unida a la familia. Y cuando ese compás se detuvo, algo en el mundo de Willie también enmudeció. En el escenario la banda seguía tocando, pero a Willie le faltaba algo en el ritmo, algo que nunca podría reemplazarse, solo recordarse. 2 años después, en 2022, ese silencio se hizo más profundo. Su hermana Bobby Nelson falleció. Bobby no era solo su hermano, ella fue su primer dúo, su primera compañera de banda, su sombra musical de toda la vida. Juntos fueron criados por sus abuelos tras ser abandonados por ambos padres. Fue Bobby quien estuvo a su lado en el piano familiar, quien tocó en sus primeros discos, quien conocía cada cicatriz que llevaba desde la infancia. Juntos escribieron un libro, Me and Sister Bobby, una carta de amor a la resistencia y a la música. En ese libro Willie escribió: «Sin mi hermana nunca estaría donde estoy hoy. Siempre la he necesitado. Cuando ella murió no fue solo una pérdida. Fue el derrumbe de un puente hacia todo lo que él solía ser. Ella no era solo parte de su música. Ella formaba parte de su memoria, era testigo de los años que nadie más recordaba». Cuando Bobby se fue, Willie no solo perdió a una hermana, perdió a una historiadora, a una guardiana de la verdad, a una armonía de toda la vida. Todavía toca sus canciones favoritas, pero ahora lo hace más despacio, como si esperara una nota que nunca llega, como si esperara oír su voz en el eco. Y entonces, como si el destino no hubiera terminado, llegó el golpe final. En septiembre de 2024, Chris Christopherson, hermano de armas de Willie, compañero de carretera y único confidente, falleció a los 88. Su amistad no era solo profesional, era cósmica. 2 poetas que se negaron a ser pulidos, que encendieron el fuego proscrito que aún arde hoy. Junto con Johnny Cash y Waylon Jennings, se convirtieron en los Highwaymen, un supergrupo de rebeldes que no solo cantaban sobre la libertad, sino que la vivían. Chris era el licenciado en Harvard que barría suelos para lanzar canciones. Willie era el vagabundo tejano que convertía el dolor en poesía. Eran unos inadaptados, hechos el uno para el otro. Compartían el escenario, la carretera, las bromas entre bastidores, los malos hoteles, los momentos de tranquilidad antes de que se levantara el telón. Tras la muerte de Chris, dijo: «Willie nos dejó un montón de canciones fantásticas para que las cantáramos los demás. Odiaba perderlo. Pero no se trataba solo de canciones. Se trataba de perder la última voz que realmente entendía la suya. Con Johnny Waylon, y ahora Chris fuera Willie, se quedó solo el último salteador de caminos. Los aficionados podrían ver sus trenzas características y su sonrisa amable y pensar que nada ha cambiado. Pero cuando se mira de cerca se ve un parpadeo en sus ojos, un peso en sus hombros. El cansancio de un hombre que ha visto demasiados atardeceres con un amigo menos a su lado. Y así ahora a las 92, que Willie sube al escenario, falta algo. O mejor dicho, muchas cosas. Aún sonríe, aún rasguea, pero detrás de esa calidez tranquila hay un hombre que camina por un cementerio de recuerdos. El público ve a una leyenda. Pero en el escenario hay un padre sin su hijo, un hermano sin su hermana, un director de orquesta sin su ritmo y un poeta sin su musa. Dicen que el tiempo cura, pero algunas heridas simplemente aprenden a cantar. Y Willie de algún modo sigue haciéndolo. No se lamenta, no se derrumba. Hace lo que siempre ha hecho, convierte la pena en melodía, el dolor en verso. Y mientras haya aliento en él, habrá una canción, una conversación con fantasmas, una plegaria a través de acordes. No es solo una historia de pérdida. Es una historia de resistencia, de amor, que sobrevive a los cuerpos de dolor, que da forma a las melodías de un hombre que sigue caminando, llevando los fantasmas de sus mejores compañeros en cada acorde que toca. Si su música le ha conmovido alguna vez, sepa esto. Ahora cada canción es una conversación con los que perdió.
Cada letra una oración susurrada, cada actuación un elogio con ritmo. Y quizá por eso Willie Nelson sigue aquí. No para escapar del dolor, sino para transformarlo en algo que el mundo pueda soportar. Hay una guerra silenciosa que se libra tras la curtida sonrisa de Willie Nelson, una guerra que no aparece en los titulares ni en las listas de álbumes, pero que está ahí escrita en cada aliento que da. Mucho antes de convertirse en una leyenda fuera de la ley, su batalla contra la salud ya había comenzado. En una inquietante confesión de sus memorias, Willie recuerda que a los 6 años cambiaba los huevos del gallinero de su familia por paquetes de cigarrillos de camello. Lo que empezó como una imitación infantil de la edad adulta, pronto se convirtió en una sombra para toda la vida, que se oscureció con el tiempo, y le pasó factura no solo a él, sino también a quienes le rodeaban. Los cigarrillos, confesó más tarde, se cobraron las vidas de su madre, su padre, su madrastra y su padrastro. La mitad de las personas de mi familia, escribió, murieron a causa del tabaco. Aún así, durante décadas no pudo dejarlo. Cantaba a pesar del humo, hacía giras a pesar de las sibilancias y sonreía a pesar de las quemaduras. No fue hasta mucho más tarde, cuando el daño ya era irreversible, cuando hizo el cambio. A Willie le diagnosticaron un enfisema, una enfermedad lenta y despiadada que corroe los pulmones haciendo que cada respiración sea un esfuerzo consciente. En coma 2015, y con su salud empeorando rápidamente, se sometió a una operación con células madre para reparar parte del tejido pulmonar. Para entonces, los años de desgaste le habían pasado factura, había sufrido un colapso pulmonar, y los rumores de retirada se cernían sobre él en los medios de comunicación. Pero aunque su cuerpo le advertía que bajara el ritmo, su alma se negaba. «No me siento mal», dijo a la prensa. «No me duele nada. No tengo motivos para preocuparme por la muerte». Las palabras sonaban intrépidas, pero también estaban impregnadas de cansada sabiduría. Aunque finalmente abandonó el tabaco, Willie se pasó a la marihuana no por rebeldía, sino por alivio. Aplacaba el dolor, aliviaba la inflamación y mantenía su espíritu ligero incluso cuando sus pulmones pesaban. Durante años su relación con la hierba se convirtió en algo tan icónico como su música. Trenzas, pañuelo y un porro en la mano. Pero incluso ese capítulo tuvo que cerrarse. Cuando fumar cualquier cosa se volvió demasiado peligroso, cambió de nuevo, esta vez a los comestibles. Fue una transición tranquila, casi poética. El fuego había desaparecido, pero la chispa permanecía. Willie había encontrado una forma de adaptarse sin renunciar a lo que era. Pero quizá lo más poderoso no sea cómo ha sufrido, sino cómo ha aguantado. El público ve al artista, a la leyenda, pero los que están cerca de él ven algo más. Un hombre que se despierta con dolor, pero que coge la guitarra de todos modos. Un hombre que ha perdido el aliento, pero que sigue cantando. Un hombre cuya voz se ha debilitado, pero cuya alma se hace más fuerte. Ha tenido que cancelar conciertos, tomarse descansos y retirarse a la tranquilidad de su casa de Texas, pero siempre vuelve, siempre. A los ojos de su hijo Lucas, la resistencia de Willie es más que obstinación, es propósito. «Eso es lo que hace que me inspire», dijo Lucas, «su resistencia ante la adversidad. Por cada cicatriz en sus pulmones hay un verso que ha escrito en su lugar. Por cada diagnóstico, un nuevo acorde tocado». A los 92, la mayoría de los hombres cuentan píldoras. Willie cuenta los días que faltan para su próximo espectáculo. Ya no se mueve con la soltura de antes. Sus andares son más lentos, su complexión más delgada. Puede que su salud le haya traicionado, pero no su espíritu. No se limita a sobrevivir, sino que transforma el sufrimiento en legado. Porque cuando te has enfrentado a tu propio aliento como a un enemigo, y aún así eliges cantar, te conviertes en algo más que un artista. Te conviertes en un testamento. Y en cada suspiro de aire que toma hoy Willie Nelson, lleva la historia de lo que significa seguir viviendo, incluso cuando el cuerpo te ruega que no lo hagas. A sus 92 años, Willie Nelson vive una vida que más parece un poema que una jubilación. Lejos de desvanecerse en la oscuridad,
se ha labrado una existencia apacible en un rancho privado enclavado en el corazón de Texas. Un lugar donde que el viento zumba entre los árboles como las cuerdas de su vieja guitarra. Rodeada de cielos abiertos, campos y animales, la casa de Willie no es solo una propiedad, es un refugio. El rancho en sí, situado cerca de Spicewood, Texas, se extiende a lo largo de cientos de acres y su valor se estima en más de $3 millones. Modesto pero cargado de historia, alberga no solo sus preciadas pertenencias, sino también los ecos de una vida forjada a través del fuego y la armonía. Por dentro, la casa está llena de recuerdos de décadas de música y memorias, pero lo que más le importa ahora es la gente que hay dentro. La familia se ha convertido en el mundo de Willie. Sus hijos, especialmente Lucas y Amy, desempeñan un papel activo en su vida y en su arte. Lucas, músico de talento. Por derecho propio, comparte a menudo el escenario con su padre, continuando el legado no solo en sonido, sino también en espíritu. Amy también recorre el camino musical. Sus actuaciones juntos no son solo conciertos, son conversaciones entre generaciones, ecos de los primeros días de Willie, esta vez rodeados de amor y continuidad en lugar de incertidumbre. Físicamente el cuerpo de Willie lleva las marcas de toda una vida en la carretera. Está delgado, su piel está desgastada y doblada por el tiempo, pero sus ojos siguen brillando con ese brillo inconfundible, una mezcla de picardía, paz y sabiduría, ganada con esfuerzo. Aunque en su día fue un fumador empedernido, dejó el tabaco y más tarde dejó de fumar marihuana, recurriendo en su lugar a los comestibles para aliviar los dolores de la edad. Su diagnóstico de enfisema hace años le obligó a tomarse en serio su salud, lo que le llevó a un tratamiento con células, madre 2015 que le ayudó a estabilizar sus pulmones. Hoy mantiene su bienestar con un estilo de vida sencillo, pero disciplinado, comida orgánica, yoga ligero, meditación, suplementos herbales y largos paseos por el rancho. No persigue la juventud, hace honor a la edad. Desde el punto de vista financiero, el hombre que una vez lo perdió todo a manos de Hacienda ha reconstruido su fortuna con notable resiliencia. Los ingresos de las giras, los derechos de autor, el respaldo a productos y una exitosa línea de productos CBD han convertido de nuevo a Willie en un hombre discretamente rico. No es que haga alarde de ello. A partir de 2025, su patrimonio neto se estima entre 25 y 30 millones. Los ingresos proceden no solo de su legendario catálogo y sus giras en directo, sino también de Willie's Remedy, su exitosa línea de productos CBD y una modesta cartera inmobiliaria en Austin. Solo su rancho aporta una parte significativa de ese patrimonio. Lleva las mismas botas viejas, viaja en el mismo autobús de gira destartalado, y sigue llevando su querido gatillo de guitarra, ahora lleno de cicatrices y sagrado allá donde va. Esa guitarra, como el propio Willie, ha pasado por el fuego y el trueno, y sin embargo, sigue cantando. En abril 2025, publicó su 76 álbum de estudio en solitario, The Last Leaf on the Tree, producido junto a su hijo Micah. El álbum no es solo una colección de canciones, es una declaración de presencia, de supervivencia, de reflexión. Cada tema se sumerge en la realidad del envejecimiento, el peso de la pérdida y la ligereza de dejar ir. Pero no es sombrío, es conmovedor, no es un adiós, es una nota de gracia. El disco está siendo aclamado por la crítica como uno de los trabajos de final de carrera más profundos de la historia de la música country. A pesar de su edad, Willie sigue actuando en directo. En octubre de 2024, sorprendió al mundo al aparecer en el escenario de Texas, nada menos que con Beyoncé. Su imagen esbelto firme rasgando el gatillo junto a un icono del pop mundial fue más que una actuación. Fue un puente cultural, un momento que recordó a todos la intemporalidad de la autenticidad. Willie es ahora el último miembro vivo de los Highwaymen, el legendario supergrupo de country. No solo lleva consigo sus propios recuerdos,
sino también los de ellos como ecos grabados en cada nota que toca. No ha anunciado oficialmente su testamento, pero sus allegados confirman que ha arreglado sus asuntos discretamente, asegurándose de que sus hijos heredarán no solo su patrimonio, sino también el espíritu de su música. La perspectiva de Willie sobre la muerte sigue siendo tan tranquila y arraigada como su música. No me duele nada. No me preocupa morir, dijo a Associated Press en 2025, No era una fanfarronada, era un reflejo de la paz ganada a lo largo de décadas de tormentas capeadas y almas enlutadas. Ya no lucha contra el tiempo, le da la bienvenida. Este es un hombre que lo ha dado todo, su voz, sus palabras, sus heridas por el bien de la canción. Y aún lo da, aún gira. Sigue creando. Sigue riendo con sus amigos bajo el cielo de Texas. Si alguna vez ha dado golpecitos con el pie al son de una de sus melodías, se ha secado una lágrima durante uno de sus versos, o se ha encontrado tarareando de nuevo en la carretera. Durante un largo viaje en coche se ha llevado un trozo de él consigo. Y quizá ahora sea el momento de mostrar agradecimiento a cambio. Deje un comentario. Comparta un recuerdo. Me gusta. No solo por la música, sino por el hombre. Porque algunas voces nunca se callan. Algunos corazones nunca dejan de cantar.